Advertencia. Este episodio aborda la violencia contra las mujeres y puede contener expresiones sobre violencia física, sexual, hostigamiento, conductas discriminatorias y otras manifestaciones de violencia. Aquí estamos las feministas. Aquí estamos las feministas. Rubiales, baboso. Machista el que aplaude. Machista el que besa y machista el que aplaude. Bueno, cuando creíamos que no podíamos sentir más rabia y más vergüenza por todo lo que está sucediendo con el caso de Luis Rubiales, hace apenas unos escasos minutos acaba de salir la decisión del Tribunal del Deporte, del TAD, diciendo que lo que ha hecho Rubiales no es muy grave, que es solo grave y que no encuentra que ese beso, que esa agresión sexual haya sido abuso de poder contra... ¡Para casa que hay que hacer la cena! ¡Gilipollas! Imbécil, que eres un imbécil. ¡Vete para aquí que te la preparo! ¡Puto vamos de mierda! En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz. Con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo. Bienvenidas a un nuevo episodio de Rabiosa Medea, un podcast independiente de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, productora y anfitriona de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. Este proyecto es un proyecto totalmente autogestionado y voluntario. Así que, como ya te he dicho, cada like, cada suscripción, cada share y cada estrellita cuenta. Recuerda que nos encuentras en tu plataforma de podcast favorita, incluyendo YouTube, y que tu apoyo es fundamental para la sostenibilidad de este proyecto. En este episodio, que se publica el 25 de noviembre de 2024, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hablamos de violencia patriarcal en espacios progresistas. ¿Qué ocurre cuando la violencia machista habita los espacios que abogan por erradicarla? ¿Asumimos la responsabilidad que nos corresponde? ¿Debate público es linchamiento? ¿Implica cancelación? ¿Qué pasa cuando hombres progresistas con poder, usualmente blancos como Íñigo Errejón, utilizan políticas no punitivas y de transformación para evitar rendir cuentas y seguir operando en espacios de poder? ¿Cuál es el origen del linchamiento y a quiénes se linchaba? ¿Qué podemos hacer cuando la persona sobre quien se ejerce violencia decide no traer a la atención de nuestros espacios su situación? ¿Qué pasa cuando la persona que está haciendo daño es alguien que amamos? Todo eso lo vamos a discutir en este episodio. Temporada 2, episodio 4. Violencia patriarcal en espacios progresistas. Que la vergüenza cambie de bando. Las declaraciones que escuchaste al inicio de este episodio son un fragmento de la carta de Íñigo Errejón, publicado el 24 de octubre del 2024, donde anunciaba su dimisión. Luego de 10 años en la política y una carrera construida a partir del feminismo y las izquierdas, se retiraba, entre comillas, de la política en medio de denuncias de violencia machista en el contexto de relaciones íntimas o sexoafectivas.
A mí me pasó con un político que vive en Madrid, un político muy conocido. Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera verdad, así que aún así seguí. Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea. Ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte, cuando ve que ha conseguido algo empiezan los desplantes y el gasliguín, siempre eres tú que no entiendes al diputado. Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación y a las 2 horas, te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta te castiga con silencio e indiferencia, para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que es lo que se cree que es. Su forma de tener sexo te marca y no olvidas jamás. Es una forma de ejercer poder, no es sexo. Como si se estuviera masturbando con tu cuerpo. Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas, te monta números. El indignado social nunca saca la cabeza los días 8M, ni cuando hay algún caso de abuso sexual. Intuyo que sabrá que puede estallarle en la cara cualquier día. Hay detalles que prefiero no contar, pero si alguna mujer se lo topa quiero que sepa que no está loca, que es un verdadero psicópata y que sus aires de persona normal esconden un verdadero monstruo. Este otro fue el testimonio que Cristina Fallarás publicó en su cuenta de Instagram el 21 de octubre de 2024. Hace tiempo, Fallarás, una periodista española reconocidísima, ha utilizado su cuenta de Instagram como una especie de repositorio de testimonios de violencia patriarcal en todas sus manifestaciones. Los testimonios son anónimos y no se menciona el nombre de la persona que hizo daño, aunque en el caso de Rejón, de manera muy rápida, se dedujo que se trataba de él. Maybe porque el 19 de junio del año pasado, es decir, desde 2023, una chica de Castellón contó en Twitter cómo Errejón la había hostigado sexualmente durante una fiesta transfeminista en ese pueblo. El pasado sábado 17 de junio viví una situación muy incómoda con Íñigo Errejón que se podría clasificar de agresión sexista. Asistí a un evento llamado Tremendas Femfest, organizado por el colectivo del mismo nombre en el Bar Becausé de Castellón de la Plana, en el que estaban programados varios conciertos y actuaciones con temáticas transfeministas. Al poco de llegar, una persona conocida mía comentó que Íñigo Errejón, diputado de Más País, iba a estar presente. Al poco rato entré al baño y cuando salí me lo encontré al de cara esperando para entrar, pero no cruzamos palabra y esa fue la única interacción que tuve con él en toda la noche hasta que pasó lo siguiente. Alrededor de la 1 de la mañana yo estaba bailando con mis amigas en grupo, y él y la gente con la que iba estaban detrás nuestro. Al poco rato, noté una mano en la cintura. Sabía que esa mano solo podía ser de una persona, y en un primer momento pensé que simplemente quería pasar o algo por el estilo, porque me recordó a ese tipo de contacto. Pero cuando pasó el primer momento y ni él ni la mano se movían, pensé que debía estar confundiéndome y simplemente había contacto porque él tenía la mano ahí sin darse cuenta y estábamos muy cerca, y no estaba notando tampoco el dorso de una mano, estaba notando la palma y los dedos. Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando, pero no me lo podía creer. Pensaba que me tenía que estar equivocando. Al poco rato volví a notar la mano y esta vez lo que hice fue avisar a otra amiga distinta que tenía al frente C, porque necesitaba que otra persona confirmase que no era algo accidental. Inmediatamente al mirar hacia abajo, C puso cara de shock y se lanzó a apartarle la mano de un manotazo. En ese momento yo incluso la frené un poco, porque me daba cuenta de que si reaccionábamos mucho se iba a armar mucho y muy rápido, y yo aún lo estaba procesando. Después una de las chicas me preguntó si podía pasarle mi número a una colega suya que había estado presente esa noche, y yo acepté pensando que sería otra chica de la organización. Me llama una chica que se presenta como Loreto, y me dice que es amiga de Errejón, a lo que quedé bastante cortada. Pidió disculpas por lo que me había pasado y se presentó como mediadora para solucionar la situación y reparar el daño. Loreto era Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid. Yo le dije que no entendía que iba a mediar o solucionar, que la situación era que un tío me había metido mano de fiesta, que era algo hecho. Ella siguió insistiendo en lo mismo y en ir a tomar un café conmigo para hablar las cosas. Yo decidí contarle todo a ella otra vez y que lo escuchase de mí directamente. Ella siguió insistiendo en mediar, a lo que yo le dije que a mí me parecía que más bien estaba intentando que no dijese nada porque él era una figura pública, y si yo contaba lo que había pasado no le iba a venir bien precisamente. También le dije que en realidad no solo era una figura pública, sino que era una persona en una posición de poder político a la cual había llegado utilizando un discurso izquierdista y feminista que claramente él no aplicaba. Ella se mantuvo muy educada y conciliadora en todo momento, claro, teniendo cuidado de no negar en ningún momento los hechos y de no pedirme nada a
abiertamente. Hacia el final de la conversación, ella me estaba diciendo que cada uno tenía su manera de solucionar las cosas, que yo podía hacer lo que quisiese, pero que a ella personalmente el escarnio público no le parecía la manera más adecuada. Cansada de la conversación, le dije que me pensaría entrar en esa mediación y le avisaría cuando tomara una decisión. Y hasta ahí los hechos. Según el testimonio que escuchaste, Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid, sabía de los comportamientos de Errejón. Y lo sabía por lo menos desde junio del 2023. Arenillas dijo que hizo lo que tenía que hacer: poner en conocimiento de la entonces secretaria de organización y de la responsable de feminismos del acto que Errejón había protagonizado. Estas personas decidieron no elevarlos a los órganos del partido. La exdiputada dijo que la habían utilizado como chivo expiatorio para ocultar los errores cometidos como organización. Ante las acusaciones de encubrimiento, las que Arenillas negó rotundamente, renunció formalmente a su cargo como diputada de la Asamblea de Madrid y abandonó el partido. Manuela Bergerot dijo en un comunicado que el partido supo de la acusación contra Errejón en un hilo de Twitter y que inmediatamente se contactaron con Arenillas para que pusiera a disposición de las víctimas los mecanismos de denuncia con los que cuenta el partido. Y como no recibieron respuesta por parte de las víctimas, dieron por cerrado el caso. En el mismo comunicado reconoció que sus actuaciones fueron completamente insuficientes. En la descripción te voy a dejar el enlace del comunicado de Más Madrid. De verdad, ¿qué os digo? Pues que ha sido un fin de semana bastante fuerte, que a mí todo me pilló también de sopetón. Claro, que la gente se ha pensado que yo he hablado y lo he sacado de la nada y que fue al revés, que a mí todas mis amigas, a las que precisamente les había contado esto en su día, me dijeron: oye tía, ¿te has enterado de lo de Errejón? Y ya fue cuando puse la tele por la tarde, vi que había dimitido, que había muchísimas denuncias anónimas y ya empezaban a decir que, bueno, pues esto puede ser falso, pues porque es una artimaña de la derecha para tirar el partido político, bla, 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 no sé qué, y ya pues empecé a revivir la historia y dije, a ver... no sé, o sea, empecé a revivir la historia y dije, a ver, este tío es un acosador. No, es que yo esto lo he vivido y a mí sí que creo que es una persona que no está bien de la cabeza, o sea, no actúa como un tío normal de una noche que se pone... No, o sea, en la primera hora que te conoce alguien no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar y ya está. Y te quiero decir... que estaba ilusionada con él porque admiro su discurso político o sea, lo admiraba y lo sigo admirando, y que me da muchísima pena que esto esté pasando porque precisamente me parecía un partido esperanzador y muy bueno para España, pero que he considerado que al final lo más importante son las mujeres y que yo he dicho que esas mujeres que están diciendo eso y que están relatando eso, que tienen razón y ya está. Es verdad que yo no le dejé de seguir por ser quien era, o sea, ya te digo, sí que le silencié las notificaciones y tal, y ya está. Es que no sé qué más. A mí me están llegando ya relatos de chicas, la manera en la que actuó conmigo esa noche, por lo visto, la repetía siempre, o sea, era un patrón. Era su modus operandi. Y que yo sé que se está diciendo que si era el amor de mi vida, no, estaba ilusionada con él porque era él, ¿sabes? Porque realmente le admiraba, pero yo no le conocía como persona, le conozco esa noche y se me cae un mito y ya está. Y ahora, imagínate, este hombre de izquierdas, feminista, que está en cada 8M y que aprovecha cualquier momento para denunciar la violencia machista. Tiene poder dentro de su partido u organización, ya sea porque las dirige o porque está próximo a la dirección. Es charming, la gente le quiere y le admira, tú también. Entonces te encuentras, o alguien que conoces se encuentra, en una situación igual o parecida a las que te cuentan las mujeres que escuchaste. Si sos militante, o lo fuiste, o habitaste esos espacios, seguramente, y también lamentablemente, sabes de lo que te hablo. Como dijo Errejón en su comunicado, la contradicción entre la persona y el personaje. El problema es que nunca terminamos sabiendo
cuál es uno y cuál es el otro. Y de esto están llenos nuestros espacios. ¿Cómo atendemos estas situaciones sin caer necesariamente en la expulsión o el linchamiento? Pero para contestar esa pregunta, primero debemos aclarar un par de cosas para entender un poco mejor de qué va todo esto. Vamos allá. El caso de Errejón, como casos a nivel local más o menos conocidos, han disparado una serie de discusiones y debates sobre muchos asuntos, desde el uso de redes sociales para denunciar o debatir situaciones problemáticas, la cultura de la cancelación, el debate público, los protocolos para atender casos de violencia patriarcal en los espacios progresistas, hasta los non-mentions y acusaciones indirectas que nunca faltan. Desde que adopté el abolicionismo como práctica política y forma de vida sobre todo, he hecho un esfuerzo sustancial para tratar de distinguir qué es violencia y qué es conflicto y cómo se debe atender. En Puerto Rico tuvimos la experiencia de La Lista, que a diferencia de la cuenta de Cristina Fallarás, que recopila testimonios anónimos donde no se mencionan los nombres de las personas que están haciendo daño, La Lista recogía denuncias anónimas de mujeres que habían sufrido agresiones por parte de hombres cis-heteros con nombre y apellido. Me atrevo a decir que todas reconocimos nombres ahí. Nombres de gente que conocíamos y sabíamos de sus comportamientos, nombres de gente que queríamos y no hubiésemos imaginado, nombres de gente que nos había hecho daño, nombre de gente que queríamos y sabíamos que habían hecho daño. Muchos de ellos muy reconocidos en sus campos con capital político, social o cultural y que seguían o siguen ocupando muchos espacios de poder. Cuando hablo de poder, no me refiero exclusivamente a poder político. También al poder que confieren los privilegios de clase, raza, sexo y reconocimiento social. Por supuesto que todo esto en una isla de 100 por 35 abre un gran debate. También imputaciones contra personas no denunciadas, casi siempre mujeres, por no pronunciarse sobre sus amigos agresores, entre comillas, y sobre todo se sacó a pasear el feministrómetro. En ese momento aún no practicaba el abolicionismo. Aún así, me parecía bastante perverso que se le exigiera a las mujeres abandonar a la gente que amaba y que había hecho daño para no perder su carnet de feminista. Debo confesar que en ese momento, aunque no hubiese utilizado La Lista como herramienta de denuncia por 1000 razones que no vienen al caso, sí entendí y aún entiendo a quienes recurrieron a hacerlo. La falta de herramientas para resolver las cosas que nos hacen daño usualmente crean un sentimiento de impotencia en quien se siente agredido o agredida. Sobre todo cuando ven a la gente que les ha hecho daño seguir ocupando espacios sin ningún proceso de transformación o rendición de cuentas. Sin duda, la práctica abolicionista llevó a que me replanteara algunas cosas, pensara otras y, tratara de abordar esto de manera diferente. Claro, no siempre exitosa, a veces desde mis propios traumas, a veces con mucha más intención. Por eso, antes que nada, quiero comenzar por contarte algunas de las cosas que he aprendido durante el camino y que para mí han servido para abordar diferentes asuntos, principalmente las denuncias de violencia en general y las de violencia patriarcal en particular, o por lo menos la forma en que las pienso y respondo. Una de las preguntas que me hacen y me han hecho es ¿qué constituye abuso? ¿Un conflicto es violencia? ¿Un malentendido es violencia? ¿La crítica y desacuerdo son violencia? ¿Las contradicciones son violencia? Y en las contestaciones a estas preguntas ha sido para mí un faro, digamos, y pongámoslo así, Adrienne Maree Brown. Vivimos en una sociedad encajada en los binomios y las dicotomías. Hemos construido sentidos común a base de opuestos y en muchísimas ocasiones reducimos situaciones complejas para poder etiquetar dentro de algún binario. Usualmente, cuando nos sentimos heridas,
recurrimos a dividir a las personas en buenas y malas. Y esa necesidad de comprender dentro de los términos que conocemos, sumado a la falta de herramientas para resolver conflictos de manera constructiva, puede llevarnos a etiquetar como abuso cualquier situación que nos genera malestar o incomodidad, a defendernos y también a buscar culpables. Así que de la mano de Adrienne Maree Brown vamos a tratar de distinguir el abuso de otras cosas que pueden generar incomodidad, malestar o incluso hacernos daño. El abuso es un patrón de comportamiento que busca controlar y someter a otra persona. No se trata de errores ni de malentendidos, sino de acciones deliberadas para ejercer poder. Hay diferentes tipos de abuso: físico, emocional, sexual, económico o una combinación de todos. Pero el elemento central de esto es que el abuso casi siempre tiene que ver con relaciones de poder desigual. Y esas relaciones de poder desiguales no se dan únicamente en las relaciones sexoafectivas. Se dan también en los trabajos, la familia, las organizaciones de las que somos parte y en cualquier otro espacio que habitamos donde reconozcamos o no hay desigualdad de poder o hay jerarquías. No siempre es fácil identificarlo porque obviamente puede ser muy sutil. A diferencia del abuso, un conflicto surge cuando hay diferencias de opinión, necesidades o intereses distintos entre dos o más personas o en el mismo grupo. Es una parte súper natural de la vida y las relaciones y puede ser una oportunidad para el crecimiento y la transformación si se maneja de manera adecuada. Claro, el conflicto se vuelve problemático cuando se basa en la falta de respeto, la agresión o la intención de hacer daño. Si el conflicto no se trabaja de manera constructiva y se comunica abiertamente, pronto va a escalar y sin duda se va a convertir en otra cosa. Por eso es importante siempre buscar soluciones afrontando el conflicto. O sea, las cosas no desaparecen porque las ignoremos. Y llegar a soluciones que son válidas para todas las partes que están en el conflicto. O que satisfagan a todas las partes. Porque si no, piensa en conflictos que pueden surgir en la planificación de una actividad. Pongámosle, no sé, un 8M, por ejemplo. Si el conflicto no se encara y una o varias partes sienten que se le están imponiendo cosas, pues rápidamente eso se puede confundir con abuso o hasta puede escalar en abuso dependiendo el poder de las partes involucradas. Tanto el abuso como el conflicto pueden generar daño. El daño no es otra cosa que el impacto negativo, obviamente, que una persona puede experimentar como resultado de ese abuso o de ese conflicto. Puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser físico, puede haber una combinación de todos. El daño puede ser temporal o duradero y puede afectar la autoestima, la confianza, la capacidad de una persona para formar relaciones saludables o incluso provocar que se abandonen espacios y organizaciones. El daño siempre es subjetivo y lo que puede ser dañino para mí puede que no lo sea para vos. Por eso, cuando alguien me pregunta si una agresión sexual es solamente la que conlleva penetración, es decir, una violación, le respondo que ese es el lenguaje del derecho. Pero quien sufre el daño lo define también en sus propios términos. Por eso es importante no dejar que el derecho juridifique nuestras experiencias y escuchar y validar las experiencias de daño de otras personas. Aun cuando el Código Penal diga otra cosa, las decisiones digan otra cosa o incluso pues nosotros no podamos entenderlo completamente. En un ratito vamos a hablar de eso. Más allá del abuso y del conflicto, muchas veces nos enfrentamos a críticas. Y eso, pues, a veces es bien complicado. La crítica implica, pues, que alguien va a venir a analizar, evaluar o pasar juicio
sobre tu trabajo, tus ideas o los de tu organización o grupo o donde sea que estés. La crítica obviamente pues puede ser muy útil para crecer, aprender, transformar, incluso pues crear poder colectivo, pero siempre y cuando la crítica venga de la generosidad y las ganas de ayudar. Ahora, cuando la crítica se convierte en chisme o se torna personal, despectiva o se utiliza para humillar y desprestigiar, deja de ser crítica y se vuelve dañina. Por eso una cosa es la crítica y otra el chisme y los ataques personales. Una de las cosas que pueden generar conflicto y crítica son las contradicciones. Las contradicciones que todos, todas y todes definitivamente tenemos y que no son otra cosa que una tensión, ¿verdad? Que surge como producto del encuentro de dos ideas, dos comportamientos, acciones o creencias que se oponen entre sí. Claro, es súper importante aprender a reconocer y manejar nuestras contradicciones. Como te decía, todas las tenemos y es fundamental para transformarnos, ¿verdad? Personal y socialmente. Pero eso obviamente requiere estar mirándose todo el tiempo, ser honestos sobre nuestras limitaciones y trabajar consciente e intencionalmente para alinear nuestras acciones con nuestros valores. También nos podemos enfrentar a malentendidos todo el tiempo. Los malentendidos son el pan nuestro de cada día, que surgen porque no nos podemos comunicar claramente o nos ponemos a asumir cosas o interpretamos la información de manera diferente a la otra persona u otras personas, ¿no? Los malentendidos también pueden generar conflictos si no se atienden de forma apropiada. Y bueno, también los errores, ¿no? Que son otra parte fundamental y cotidiana de nuestras vidas. O sea, los errores son esos resultados que no buscábamos ni queríamos, pero que surgen de nuestras acciones o decisiones. Y acá hay que reconocer nuestra humanidad. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Ahora, una cosa es un error genuino y otra cosa son comportamientos dañinos. Los errores son el resultado de la falta de información, la falta de atención o incluso hasta de la impulsividad. Mientras que el comportamiento dañino siempre es intencional y busca causar daño. ¿Por qué traigo todo esto cuando voy a hablar de violencia patriarcal en el marco del 25 de noviembre y utilizo el caso de Errejón para ilustrarlo? Bueno, lo traigo porque muchas veces caemos en una lectura muy reduccionista de las estrategias abolicionistas y antipunitivistas para atender los daños que pueden nacer del abuso, los conflictos, los malentendidos, el chisme, la crítica dañina y de los errores, ¿no? De momento, pues nos encontramos debatiendo si se está o no linchando o cancelando a Errejón debido al testimonio de las mujeres que experimentaron daños, en lugar de preguntarnos por qué estos comportamientos siguen siendo tan comunes en espacios que buscan construir otro mundo y entre personas que han hecho nombre y carrera a base de estas causas. ¿Qué se nos está escapando? ¿Qué hacemos cuando esto surge dentro de nuestros espacios? Cuando nos enteramos, como se enteró Arenillas, de que Errejón andaba poniendo manos en la cintura de una mujer sin su consentimiento. Nos olvidamos de que un camarada anda tocando culos porque le pusimos el protocolo a disposición de la víctima y escogió no denunciar. Hace un rato escuchaste cómo una de las chicas que Errejón tocó sin consentimiento dijo que no reaccionó de la forma en que hubiese reaccionado si hubiese sido un tío desconocido. Porque justamente era Errejón. Todo iba a escalar muy rápido y ella terminaba siendo el centro de un escándalo. No quería. Nuevamente y contundentemente te pregunto, pero también me pregunto a mí misma, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo atendemos? ¿Por qué conocemos tantas mujeres que experimentan algún tipo de violencia patriarcal, pero ninguno de nuestros amigos varones cis, hetero, reconoce haber incurrido en ese tipo de conductas? ¿O vos tenés alguno que te haya reconocido que se ha comportado de manera no apropiada?
Hace un rato te decía que el abuso siempre surge de las desigualdades de poder y la desigualdad surge de la supremacía como una forma de abuso sistémico. La supremacía blanca, la masculina, la heterosexual, la capacitista, la cisgénero, la capitalista. La creencia de que ciertos grupos y personas son superiores y por tanto tienen derecho a dominar, controlar, explotar y causar daños a otros. Como sabes, en este episodio me voy a enfocar en la violencia patriarcal. Específicamente quiero tocar el acoso, la agresión y la violencia sexual como formas graves de abuso dentro de los movimientos sociales. Una de las primeras cosas que reconocen autoras como Adrienne Maree Brown es que en casos de abuso sexual, agresión sexual y violencia, las denuncias públicas pueden ser la única opción para detener el daño de manera inmediata. Sin embargo, no únicamente se trata de detener el daño de manera inmediata. Además, es fundamental abordar estos asuntos desde la justicia transformativa para buscar soluciones a largo plazo. Porque si no, estamos atendiendo cada caso a nivel individual sin prestar atención a la dimensión estructural de este tipo de violencias. La justicia transformativa busca sanar y prevenir daños, en lugar de simplemente enfocarse y descansar en el castigo. Dentro de los movimientos sociales, apoyar a las sobrevivientes de violencia patriarcal es fundamental, incluyendo recursos necesarios para la sanación. Y aquí hay algo sumamente importante que destacar. Enfatizar en la necesidad de que las personas que han estado involucradas en actos de violencia patriarcal, como lo son el hostigamiento, la agresión y la violencia, se responsabilicen y rindan cuentas por sus acciones. En muchos casos, la rendición de cuentas acarreará la pérdida de privilegios y de poder, eso sin duda. Y en ese punto es clave distinguir entre castigo y consecuencias. La justicia transformativa se aleja del castigo, pero el proceso de rendición de cuentas tiene que ser significativo y reparador para todas las partes involucradas. En ocasiones, va a conllevar que quien se comportó de manera abusiva deje temporal o permanentemente los espacios. Por supuesto, y lo reconozco, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Siempre es un reto encontrar el equilibrio entre la necesidad de apoyar a las sobrevivientes y responsabilizar a quienes han hecho daño sin caer en lógicas punitivas. Y acá es que viene una distinción importante y una de las confusiones más comunes dentro de nuestros movimientos. Sobre todo cuando abrazamos el abolicionismo como práctica política y manera de vida. El caso de Rejón abrió nuevamente la discusión sobre la cancelación. También lo hizo a nivel local el caso que se dio dentro de MVC, especialmente luego de que se separara a la persona a la cual quien experimentó el daño señaló. Cierto es que esto se dio en medio de una acción igualmente abusiva por parte de quienes divulgaron públicamente lo sucedido un año anterior y que aprovecharon este incidente no porque estuviesen interesadas en la víctima, sino porque querían sacar rédito político. Pero bueno, eso es un tema para otro episodio. Lo que me interesa aquí es la importancia de reconocer que en los casos de abuso, por las razones que discutí hace un rato, la separación del movimiento u organización puede ser una medida necesaria en la mayoría de los casos, especialmente cuando el comportamiento se repite y cuando tampoco hay una muestra genuina de cambiar. Existe un desequilibrio de poder, tal que la persona que está siendo abusiva utiliza, intencionalmente o no, su posición de poder para continuar con la conducta y evadir la rendición de cuentas, cuando otras medidas no han sido exitosas o no satisfacen a la víctima, y sobre todo si la presencia de la persona que incurrió o que está incurriendo en la conducta abusiva representa una amenaza para la seguridad y el bienestar de las personas que experimentaron el daño, de la persona que experimentó el abuso. Y ese bienestar también es su bienestar emocional. En muchísimas ocasiones encontrarse con que la persona que te ha hecho daño continúa en las mismas posiciones y con el mismo poder es suficiente para profundizar el daño que te han hecho e incluso provocar que la persona que experimentó ese abuso se aleje de los espacios. Ahora, y acá es donde vienen muchas confusiones y conflictos. Separar no es lo mismo que cancelar o castigar.
La cancelación implica un rechazo total y la negación de la humanidad de la persona que ha hecho daño. En cambio, la separación busca proteger a la comunidad y a la víctima, mientras que se deja abierta la posibilidad de un proceso de justicia transformativa en el futuro si el abusador demuestra un cambio genuino y un compromiso con la reparación del daño causado. Es decir, una vez iniciado y transcurrido ese proceso, pues podrá volver a ese espacio. Y eso es una distinción fundamental. Tanto Errejón como otros hombres en espacios progresistas que han hecho mucho daño no son monstruos. Al contrario, bastante humanos que son, producto de un sistema basado en la supremacía que internalizan y repiten en el espacio íntimo mientras abrazan otros discursos en el espacio público. A eso Errejón le llamó la contradicción entre la persona y el personaje. Errejón, como todos nosotros, tiene derecho a atender sus contradicciones y rendir cuentas acompañado, amado y reconociendo su humanidad. Eso no quiere decir que una no pueda sentir rabia, dolor, decepción, desilusión y todo lo que se te pueda cruzar por la cabeza. No tenemos por qué perdonar a Errejón ni a ninguna persona que nos haya hecho daño. Sin embargo, nuestros sentimientos no pueden guiar los procesos de rendición de cuenta, de transformación y de sanación. De nuevo, separar no significa cancelar. No podemos caer en esa trampa. Otra confusión común y que personalmente me genera muchísima incomodidad es cuando se equipara el debate público al linchamiento. Aunque como principio político yo adopto el yo sí te creo, no lo hago desde la ingenuidad. Al contrario, lo hago con mucha intención y teniendo claro que las denuncias falsas existen. Durante mucho tiempo se utilizaron las denuncias falsas para perseguir a hombres racializados y pobres. No voy a extenderme aquí porque, como muchas cosas, pues esto también amerita su propio episodio. Pero sí es importante decir que Aida Biguels documentó esto muy bien en su cruzada en contra de los linchamientos, donde en muchas ocasiones se utilizaban alegaciones falsas de agresión sexual para justificar el linchamiento de hombres negros. Y vamos, esto era hasta tema de esas películas racistas que todavía podemos encontrar por ahí y de principios de siglo. Es decir, tanto las acusaciones como los nefastos y repudiables linchamientos se utilizaron para mantener la supremacía blanca una vez abolida la esclavitud. Y bueno, también para mantener a raya a los hombres racializados del sur global. Y eso de los linchamientos es solo un ejemplo. Hay más. Por eso, lo confieso y también me hago cargo, me incomoda muchísimo que se hable de linchamiento cuando se le exige a tipos generalmente blancos, cis hetero, con capital de cualquier tipo que rindan cuentas. Y que si lo que hicieron no tiene reparación, por lo menos que transformen su conducta y contribuyan activamente a transformar las condiciones que hacen que esa conducta fuera posible. Y lo voy a decir sin que se me quede nada por dentro. O sea, la verdad que me la suda, me la resuda. No, querido hombre de izquierdas, no te están linchando. No vas a amanecer colgado de un árbol a mano de mujeres rabiosas que no soportan que te hayas emancipado. Perder privilegios y poder no es lo mismo que te arrebaten la vida. Y esto se lo digo a los hombres, pero también a las mujeres. En mayor o menor medida, todas hemos atravesado algún tipo de situación donde se acusa a alguien que queremos de algún tipo de violencia patriarcal. Por supuesto que es doloroso afrontar la acusación y también el dolor de quien hizo daño. No tienes por qué abandonarles. En mi caso siempre he dicho que si para ser feminista tengo que abandonar a la gente que amo en sus momentos más oscuros, no quiero ser feminista. Ahora, claro, el apoyo y el acompañamiento incluyen la necesidad de reconocer que todos podemos hacer daño, incluyendo a la gente que amamos. Y bueno, nosotras mismas. No hace falta aferrarse al hierro caliente. Más bien conlleva permitirse
sentir y reconocer ese dolor como parte de nuestra humanidad. Y dicho eso, y recurriendo a otra de mis Biblias, Beyond Survival, pienso que es importante que tengamos claro que existe una gran diferencia entre el linchamiento y el debate público. El linchamiento no busca la transformación ni la justicia. Más bien, pues eso es una venganza y un castigo y te quiero ver arrastrarte por el piso. Sin embargo, pues el debate público es otra cosa. Es una herramienta para la construcción colectiva de la justicia. Una que no venga de la judicialización y la repetición de mecanismos institucionales que sabemos no funcionan. El debate debe buscar la verdad, la reparación y la transformación de aquellas cosas que hicieron posible el abuso, porque de eso es que se trata la justicia transformativa. Es la lucha contra la supremacía en todo sentido, incluyendo la supremacía moral. Por eso, pienso que es fundamental distinguir entre ambos. Para eso, primero tenemos que ser de nuevo honestos con nosotros mismos. Aceptar que seguramente en algún momento nos hemos alegrado de ver caer personas que nos han hecho daño o que le han hecho daño a gente que queremos. No somos monstruos, somos humanos. Seguramente también nos hemos unido en algún momento a eso. Porque, bueno, la virtualidad y las redes sociales pues han venido casi a sustituir nuestros espacios de encuentro, en parte por la pandemia, en parte porque el capitalismo salvaje y agresivo en el que vivimos nos deja con muy poca energía para participar de otros espacios, incluso de cuidar espacios y cercanías con la gente que queremos. Hoy por hoy la información se puede difundir rapidísimamente y en menos nada el linchamiento puede volverse viral. En algunos casos, la denuncia pública en redes sociales, como te decía ahorita, puede ser la única forma de ejercer poder, especialmente para aquellas personas que no tienen acceso a otras formas de justicia y, de nuevo, justicia entre comillas. Ahora, el linchamiento es otra cosa. El linchamiento siempre es un ataque personal. No nos gusta la persona, nos cae mal y aprovechamos que metió la pata para tener un motivo para descargar toda nuestra rabia, nuestro enojo, nuestro dolor. El debate público es otra cosa. El debate público es fundamental para la justicia transformativa porque justamente de eso se trata, de transformar, de que quien experimentó el abuso pueda recibir las reparaciones, si se pueden dar, claro, y sanar. Pero también que la persona que fue o está siendo abusiva pueda transformar su conducta y sanar. Claro, para que la conducta se pueda transformar, primero hay que transformar las condiciones de posibilidad. La supremacía sistémica y la violencia que produce también. Esto nos lleva a nuestro próximo tema, nuestra responsabilidad como comunidad. Muchas veces nos enteramos de episodios de violencia patriarcal mucho tiempo después de que sucedieron. Incluso nos llegamos a enterar también de que otra gente lo sabía, pero que no se tomó acción al respecto. Esto suele generar mucha indignación, sobre todo cuando se dan espacios progresistas o de izquierdas. El caso de Rejón es una muestra de ello. De momento nos empezamos a preguntar por qué la gente que lo sabía no tomó acción. ¿Cómo que Más País decidió cerrar el caso porque la víctima no lo quiso denunciar? ¿O cómo algún otro o alguna otra política decidió no tomar acción porque la víctima así se lo pidió? Acá me parece importante distinguir dos cosas. La primera es que las personas en puestos políticos o de liderazgo dentro de organizaciones deben tener que poder rendir cuentas sobre sus acciones. Nadie debería sentirse ofendido o linchado porque se le exija que diga qué medidas tomó, si alguna, ante un caso de violencia patriarcal. La segunda es que las organizaciones no solo deben proteger a la víctima. Además, en espacios progresistas o de justicia social se debería aspirar a que la profundidad de nuestras relaciones sea tal que nos permitan poder enfrentar a quien está comportándose de manera abusiva sin necesidad de una denuncia formal. Nuestras organizaciones no son el Estado. Exacto, no son el Estado. Más aún, un principio fundamental del abolicionismo es reconocer que la violencia mayor viene del andamiaje estatal. Reconociendo eso es una gran contradicción. Judicializar nuestros espacios traspolando
los complejos y engorrosos mecanismos estatales para atender las situaciones de abuso que se dan en nuestras organizaciones. Tener protocolos claros y sencillos para atender casos de violencia patriarcal es importante, pero más importante aún es poder cultivar y profundizar nuestros vínculos dentro de la organización. Y cuando me refiero a profundizar vínculos, hablo de crear relaciones de confianza. Confianza que le permita a cualquier persona que está experimentando abuso poder sentir la contención y el apoyo necesario para llamar la atención sobre lo que está viviendo. La confianza no se desarrolla mágicamente. No basta con decir en el aire, nos tenemos, cuando una sabe que al final no nos tenemos nada. Y quien abusa de ti es una persona prominente dentro de la organización o el movimiento en el que estés. O si no es prominente, pues un allegado a los líderes o uno de esos rostros indispensables como era el de Rejón. En ese caso, puedes tener el mejor de los protocolos, pero no has construido confianza. Y con mucha seguridad, la persona que te cuenta lo que vive o vivió también te pida que no digas nada. Ante eso, la pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿qué estamos haciendo mal para que dentro de lo que se supone sea un espacio seguro, una persona prefiera no exteriorizar lo que está viviendo? ¿Qué puedo hacer yo o mi organización para honrar deseos y necesidades de las personas que experimentan el daño y a la vez asegurarme y garantizar que las conductas no se sigan repitiendo y que las personas que están siendo abusivas asuman la responsabilidad de sus acciones, incluyendo la reparación de ser posible? En el mundo en el que quiero vivir, ¿cómo se atenderían estas cosas? ¿O qué necesitaría para poder expresar tranquilamente lo que estoy viviendo? Acá la transformación no solo va dirigida a que la persona cambie, va a que nuestra organización cambie y se convierta en un espacio seguro para que ninguna persona se vea obligada a soportar comportamientos abusivos en silencio o a tener que alejarse de espacios porque simplemente la presencia de quien le hizo daño sigue profundizando el dolor. La comunidad se tiene que transformar. La violencia patriarcal no es una conducta individual, es producto del patriarcado, por eso es violencia patriarcal, la misoginia, el supremacismo, la cultura de la violación, entre muchas otras capas que se entrelazan para mantener el sistema de opresión en el que vivimos, incluyendo a las organizaciones de izquierda o progresistas. Las relaciones humanas son complejas. Donde hay personas, también habrá conflictos, malentendidos, críticas, desacuerdos, contradicciones, gente que no se soporta, gente que no nos cae bien, gente que hace daño, incluyéndonos a nosotros. Todo eso es inevitable. Lo que sí deberíamos aspirar a evitar es que todo eso que es propio de nuestras relaciones se transforme en abuso en cualquiera de sus modalidades. En este episodio hablamos de abuso en sus modalidades de violencia patriarcal, hostigamiento y agresión y violencia sexual, pero el abuso lamentablemente es mucho más amplio. Las soluciones las tenemos que practicar y encontrarlas juntos. Nos vamos a equivocar, pero para poder tirarnos al vacío y arriesgarnos a equivocarnos debemos estar seguros que nos van a sostener antes de llegar al piso. Tener la certeza de que no hay un ecorille esperando que metas la pata para caerte encima. Tirar par de non-mentions y seguir operando desde la supremacía moral. Claro está, una equivocación es eso, un error no intencional. El abuso es otra cosa. El abuso siempre es intencional y se cimienta en la supremacía. Es a esa supremacía a las que nuestras organizaciones no están inmunes y a las que debemos aspirar a transformar. Y bueno, con este llamado a la reflexión y a la acción llegamos al final de este episodio. La violencia patriarcal en espacios progresistas es una contradicción sumamente dolorosa. Nos enfrenta con nuestros miedos, con lo que significa vivir dentro de una cultura patriarcal. Pero tampoco es que podemos permitir que nos paralice. Afrontarlas con honestidad y generosidad fundamental para transformar la manera en que nos relacionamos y construimos proyectos comunes. Desde el abolicionismo aspiramos a una justicia que no provenga del castigo ni de las cárceles, pero eso no significa que no podamos debatir abiertamente sobre las conductas abusivas o que tengamos que soportarlas en silencio
para no hacerle daño a nuestras organizaciones o movimientos. Al contrario, si algo que ha quedado claro en estos últimos meses, particularmente con el caso de Errejón, es que los mecanismos que hemos desarrollado hasta ahora son cuanto menos deficientes e insuficientes. Mientras existan razones por las cuales una persona no se sienta cómoda nombrando el abuso que experimenta, existirán razones para estar hiperconscientes de la necesidad de asumir nuestra responsabilidad colectiva y transformar nuestros espacios. Así que nada, sigamos rabiosas, seamos como las lombrices de tierra, no me canso de mirarlas en mi composta como los hongos, descompongamos este sistema de mierda y transformémoslo en abono del mundo en el que merecemos vivir. Y bueno, amigues, hasta aquí el 4º episodio de la 2ª temporada de Rabiosa Medea. No olvides suscribirte, valorarlo en la plataforma de podcast que utilices, darle las estrellitas y compartirlo. Este proyecto es un proyecto totalmente autogestionado y voluntario, así que como te dije al principio, cada like, cada suscripción, cada share y cada estrellita cuenta. O sea, esto solo es posible porque estás del otro lado, porque lo escuchas, porque lo compartes y porque riegas la voz. Así que nada, nos vemos pronto. Rabiosa Medea es una idea original de Mariana Iriarte Mastronardo, conducido por Mariana Iriarte Mastronardo. La producción es de Dante Vélez Iriarte y Mariana Iriarte Mastronardo. El guión, la edición y el diseño de sonido, Mariana Iriarte Mastronardo. Las voces que escucharon son voces hechas por inteligencia artificial para darle voz a las declaraciones de Íñigo Errejón y de las 2 denunciantes que hicieron sus denuncias por escrito, una de ellas en la cuenta de Cristina Fallarás, que te exhortó a que la visites, y otra de ellas en un hilo en Twitter que ya no está disponible. También escuchaste en su propia voz a Elisa Moulián, actriz española que denunció a Íñigo Errejón por violencia patriarcal. El material es un material de archivo.